Muy buenas noches, amigos, hermanos, felices de encontrarnos una vez más a través de este medio. En esta oportunidad quiero compartirles una porción de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 al 7. Es una porción de esta carta muy importante, muy emotiva y a la vez muy contundente. Termina este último versículo hablándonos el apóstol Pablo de que ya ha terminado su carrera, de que está pronto para encontrarse con el Señor. Y es importante saber esto último para ver lo que vamos a estar estudiando en los primeros versículos, porque los primeros versículos le da una recomendación de suma importancia. Está diciendo: yo me voy a ir, pero es necesario, es importantísimo de que vos, Timoteo, tomes en cuenta esta recomendación que voy a hacerte. Vamos a dar lectura de esta porción de la Biblia que se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 7. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Hermosa porción de la palabra de Dios. El apóstol está con mucha vehemencia dándole una recomendación a su discípulo Timoteo. Y esta recomendación tiene que ver con la predicación, con el anunciar la palabra de Dios. Vamos a ver justamente en este primer y segundo versículo que dice: que prediques la palabra. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Está diciendo que prediques la palabra. Ahora podemos decir nosotros: qué raro que le diga esto, si era un discípulo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicaba la palabra, Timoteo seguramente también. Todos los discípulos predicaban la palabra, los apóstoles predicaban la palabra. ¿Por qué Pablo en sus últimos días le da esta recomendación y con tanta vehemencia a Timoteo, que prediques la palabra? Bueno, esto tiene que ver, hermanos, con algo que comenzó en aquel tiempo a suceder, pero que en este último tiempo en el que estamos viviendo nosotros sucede aún más fuertemente. ¿Qué es? Que no todos predican la palabra. No todos toman la Biblia y se ajustan a ella o ajustan sus mensajes a la palabra de Dios, sino que utilizan parte de la Biblia para decir las cosas que les parecen, o sus ideas, o incluso a veces fuerzan la Biblia, la palabra de Dios, para que esté asintiendo o dando fundamento a cuestiones propias. Dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo que prediques la palabra. No que prediques tu propia palabra, no que prediques tus propias ideas, no que prediques de tus buenos deseos. No se trata ni de buenas ideas, no se trata de buenos deseos, no se trata de una gran filosofía, ni de palabras muy sofisticadas. Se trata de predicar ni más ni menos que la palabra de Dios.
La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es la que cambia las vidas, la que transforma. Nosotros hemos sido llamados por el Señor a predicar la palabra. En Marcos, capítulo 16, versículo 15, el Señor mismo les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. No dice ir por todo el mundo y predicar sus buenas ideas. No dice ir por todo el mundo y predicar las estrategias que a ustedes se les ocurren. No dice ir por todo el mundo y predicar de buenos deseos hacia las personas. Dice ir y predicar el Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios. El apóstol Pablo con mucha vehemencia le dice: te encarezco delante de Dios. Está diciendo, te estoy hablando delante del Señor, que lo único que tenés que predicar es la palabra. Nosotros no debemos predicar de ningún otro libro que no sea la Biblia. No podemos interpretar la Biblia a través de otros libros. La Biblia es el fundamento de nuestro mensaje. Y la palabra de Dios es la que transforma los corazones. Por eso el apóstol Pablo, antes de partir con el Señor, le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios. Está diciendo con mucha vehemencia, te digo esto: predica la palabra. ¿Cuándo? Siempre. A tiempo y fuera de tiempo. Está diciendo, siempre es un buen momento para que prediques la palabra. No que a veces llenemos los espacios con nuestras ideas, con nuestras anécdotas. No, debemos llenar el tiempo de nuestro mensaje con la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué dice además la Biblia, la palabra de Dios acerca de esto? La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 13 y en el versículo 14. En el versículo 13 de Mateo 5 dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero ¿qué sucede si esa sal se hace insípida? No sirve, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos el mensaje, pero ¿qué sucede si en lugar de dar el mensaje de la palabra de Dios hablamos de nuestras propias ideas? La sal se hace insípida, no tiene sabor, no tiene sentido, no tiene las características necesarias por las cuales se utiliza. En el versículo siguiente, versículo 14, dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero dice además una luz, si yo tengo una luz encendida, dice la palabra de Dios, si yo la pongo debajo de un canasto, ¿para qué sirve esta luz? Si está cubierta, está tapada, no puede alumbrar, no puede iluminar. De la misma manera, hermanos y amigos, si nosotros tenemos la palabra de Dios, pero nosotros en vez de transmitir esta luz de la palabra de Dios, transmitimos cosas que a nosotros nos parecen que son ideales o que son correctas o que tal vez sean simplemente buenos deseos, es como si tuviéramos esa luz tapada por un canasto. Ese canasto representa nuestras buenas ideas, nuestros pensamientos, nuestras estructuras humanas. Pero nosotros debemos alumbrar, no desde nosotros mismos, sino la palabra de Dios. Nosotros somos la luz del mundo porque tenemos la palabra de Dios. Nosotros somos la sal de la tierra porque tenemos la palabra de Dios. Ahora en el siguiente versículo, en el versículo 3 y en el versículo 4, el apóstol le dice por qué le está solicitando con tanta vehemencia que predique la palabra. Dice, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Dice que se amontonarán en este último tiempo maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es esto? Conforme a sus propios deseos.
conforme a lo que a ellos les parece que es correcto. A veces decimos, no, pero hablar de esta manera es muy fuerte, hablar de la otra, no, vamos a quitar algunas partes de la Biblia porque a la gente le asusta, porque la gente no lo va a entender. Bueno, eso es justamente lo que hacen los maestros que se amontonan y que predican, pero según sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios tal y como está. La palabra de Dios dice, por este tiempo, para este tiempo, como lo fue ayer, como lo es hoy, como lo será mañana, y hasta que Él venga, que es necesario que cada hombre se arrepienta de sus pecados, que cada mujer se arrepienta de sus pecados, que mire a Cristo, que mire la cruz, porque el único camino al Padre es Jesucristo. Que es necesario que haya arrepentimiento en el corazón, que es necesario de que ahora Cristo sea el centro de tu vida, que Él sea el Señor, que sea el Salvador, que sea el Rey en tu vida, en tu corazón. Ese mensaje es el mensaje que este tiempo debemos hablar. Un mensaje que podamos decir a las personas que es necesario que se arrepientan de sus pecados y que acepten a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Pero Pablo estaba diciendo a su discípulo Timoteo, ten cuidado porque se levantan personas que no predican la verdad, que predican, como él decía en otro pasaje, otro evangelio. Y no es que exista otro evangelio, sino que algunos cambian el verdadero evangelio, le quitan cosas, le agregan cosas. Pero estas personas, dice que se apartarán de la verdad y terminarán creyéndose aún ellos mismos las fábulas que inventan. Cuentos, no realidades como la palabra de Dios. Por eso, hermanos, en este tiempo tenés que agarrar tu Biblia, agarrar la palabra de Dios y más que nunca ponerte a estudiar para poder decir la verdad, para poder predicar de Jesucristo, predicar las buenas nuevas de salvación. Versículo siguiente, versículo 5, dice, pero tú sé sobrio. ¿En qué? En todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya. Está diciendo lo que debemos hacer nosotros. No interesa lo que hacen los demás, no interesa para dónde corren, no interesa si están cambiando el mensaje. Nosotros debemos permanecer firmes en la verdad. Tenemos que ser sobrios, entendidos. Sobrio significa que yo tengo el conocimiento pleno de mis actos. Quiere decir que yo entiendo lo que estoy haciendo, que estoy predicando no mi propia palabra, sino la palabra poderosa, maravillosa de Dios. Y que no puedo de ninguna manera ni agregarle nada, ni quitarle absolutamente nada. Sé sobrio, dice. Soporta las aflicciones. Porque es verdad que pasamos las mismas problemáticas que el resto. Y tal vez por predicar la verdad, algunos que andan según sus cuentos y sus fábulas nos pueden llegar a criticar. Podemos soportar todo eso, debemos hacerlo, permanecer firme. Y dice además el apóstol Pablo en versículo 5, dice, cumple tu ministerio. El ministerio por el cual Dios te ha llamado. Este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, este tiempo que debemos estar en nuestros hogares, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Lo estamos aprovechando bien? ¿O simplemente dejamos pasar los minutos, las horas, los días y nada más? No, que sea un tiempo realmente de búsqueda de Dios, de estudio de la palabra, de poder transmitir mediante las redes y las diferentes formas que Dios nos permita transmitir el mensaje de Jesucristo, transmitir el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué estamos haciendo? Dice, cumple tu ministerio. Comienza diciendo, en primer lugar, entonces, predica la palabra, no otras cosas, no tus ideas,
No pierdas tiempo, predica la palabra. En segundo lugar, dice que nosotros tenemos que entender que muchos en este tiempo van a tener comezón de oír la verdad. Y se van a amontonar maestros que van a crear un sistema propio, paralelo, pero que no está fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. Y se van a terminar creyendo aún ese propio cuento y sus propias fábulas. Entonces dice el versículo 5, pero tú, cumple tu ministerio. El ministerio por el cual el Señor te llamó. ¿A qué nos llamó el Señor? A predicar el Evangelio, a predicar su palabra. En el próximo versículo, versículo 6 y también en el versículo 7, dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que esa fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones no es solamente el creer que Él existe. Dice la palabra de Dios que también los demonios creen en Dios y tiemblan. Esa fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón tiene que ver con su palabra, tiene que ver con las verdades que están aquí en su palabra, que nosotros podemos apropiarnos de ella. Otro versículo que el Señor Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. No se refiere solamente si las personas creerán en Él, si Él existe, sino está diciendo si las personas amarán su palabra, si predicarán su palabra, si estarán realmente ajustados a la palabra de Dios o ajustados a cualquier otro libro que hombres escriben. Nosotros tenemos que tener como único y principal fundamento de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, se trata de guardar la fe hasta el final. El apóstol Pablo en sus últimos días está diciendo, he peleado la buena batalla. ¿De qué batalla está hablando? He guardado la fe. Y cuando dice he guardado la fe, está diciendo he guardado el conjunto de doctrinas que están encerradas en la maravillosa palabra de Dios. Por eso comienza diciéndole a Timoteo y luego le vuelve a decir en el versículo 5, pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones. Versículo 2, que prediques la palabra con toda paciencia y doctrina. Soportar las aflicciones ¿de qué? Porque muchos saldrán con un evangelio falso a predicar aún en este último tiempo y tal vez más que nunca, pero nosotros debemos levantar la verdad de Jesucristo. Es nuestra tarea, es nuestro ministerio. No solo de pastores, de evangelistas, de maestros, sino de cada hijo de Dios, de cada uno de ustedes que tienen a Cristo en su corazón. Es su responsabilidad delante del Señor. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he guardado la sana doctrina. Dice luego, en el versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, debemos alentarnos con esa palabra. Debemos alentarnos con esto que el apóstol Pablo dijo. Me está guardada una corona de vida. Y para nosotros también. Para todos aquellos que guardamos la palabra de Dios. Que somos fieles a las doctrinas que enseña la palabra de Dios y no nos apartamos de ella. Debemos nosotros en este tiempo aferrarnos más que nunca
a la verdad de la Biblia. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa noche.